¿Qué es la nube? Cuando miran al cielo, la mayoría solo ven vapor de agua. Otros, los que piensan que saben, ven hidrometeoros consistentes en masas visibles formadas por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera, que sí, que es eso, pero que no es eso. La nube es ahorrarse un buen dinero por no tener que comprar más programas o software de producción y gestión. La nube es no perder más tiempo actualizando o implementando software. La nube es no perder nunca datos relevantes para tu empresa. Subir tus datos a la nube es tenerlos siempre disponibles. Es tener la información que les hace falta a ti o a tus empleados en cualquier momento y lugar. Es poder compaginar tu vida laboral y tu vida privada. Es saber que no te pierdas nada si no estás en la oficina. Es poder comunicarte con tus empleados, socios y clientes de tú a tú, estén donde estén y sin infraestructuras extras de comunicaciones. Es, en definitiva, la posibilidad de olvidarte de los costes, la gestión y la administración de la informática de tu empresa para poder centrarte en lo que realmente importa, tu negocio. No te quedes en tierra, súbete a la nube en nuestro próximo webinar. Contenidos del webinar Mi oficina en la nube. Antes de la nube. Hasta la llegada de los servicios en la nube, la gestión de la infraestructura informática de una empresa consistía en: primero, comprar los equipos o terminales que van a utilizar los trabajadores. Segundo, comprar un equipo que haga las veces de servidor, si es que el tráfico de datos de la empresa lo requiere, o, en su defecto, contratar un servidor externo y pagar las cuotas mensuales que eso lleva aparejado. Tercero, comprar el software que se va a utilizar en los ordenadores de los trabajadores, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos. Cuarto, presencia en la web, esto es, comprar un dominio y contratar también correos electrónicos corporativos para los empleados. Quinto, dependiendo del volumen de la empresa y de la complejidad de todo lo anterior, contratar de uno a varios empleados que se encarguen de montar todo el sistema, conectar los ordenadores, preparar el servidor, llevar mantenimiento de las redes. Y sexto, llegado el momento, volver a invertir tiempo y dinero en volver a actualizar el software adquirido, ya que en un par de años se convierte en obsoleto, y en actualizar el servidor para que se adapte a la nueva situación de la empresa, más empleados, más datos, más correos, en definitiva, más tiempo empleado y más dinero gastado. Con la llegada de la computación en la nube, todo este panorama cambia radicalmente. Pero antes de continuar, vamos a aclarar primero el qué es esto de la nube. ¿Qué es la nube? La nube es una forma metafórica de describir servicios basados en la web que se hospedan fuera de su organización o empresa. Cuando utiliza servicios basados en la nube, su infraestructura de TI, tecnologías de la información, esto es, servidores, alojamientos, sistemas de compartición de archivos e incluso el software que utiliza, reside fuera de su propiedad, de forma no local, y es mantenida por terceros, hospedado, en lugar de residir en un servidor en su oficina, empresa o negocio. La forma más sencilla de comprender el software en la nube son los correos electrónicos. Cuando utilizamos el correo de Outlook, el antiguo Hotmail, no utilizamos ningún programa específico, ni accedemos al disco duro de nuestro ordenador o del servidor del trabajo para acceder a los datos. Únicamente nos hace falta un navegador web y conexión a Internet. Todos los datos de nuestro correo electrónico, incluso las herramientas web, o sea, programas que nos hacen falta para poder gestionarlo, se encuentran, en este caso, en los servidores de Microsoft. Podemos acceder a nuestro correo desde cualquier ordenador, tablet o móvil con conexión a Internet y los datos y servicios estarán siempre disponibles. Utilizando esta misma filosofía surge el software como servicio o SaaS, Software as a Service, modelo con el propósito de distribuir aplicaciones o servicios informáticos utilizando Internet. Los clientes que utilicen el software como servicio no pagan licencias por instalar el software en los ordenadores. En lugar de comprar el programa, se paga una suscripción mensual para poder utilizarlo. Ejemplo también de servicios en la nube, donde tanto los datos como el software se encuentran alojados en servidores externos, tenemos a Facebook o Flickr, o más recientemente el nuevo Office 2013, que podemos comprar como cualquier software tradicional, o bien lo podemos alquilar y pagar una cuota mensual.
Con el sistema de software en la nube conseguimos actualizaciones y mejoras gratuitas, con lo que siempre tendremos la última versión del programa, aparte de tener la posibilidad de pagar la cuota entre hasta 5 usuarios y compartir el alquiler, con lo que el precio final por usuario es realmente ridículo. Además, al optar por el alquiler del servicio, disponemos de alojamiento para nuestros archivos en SkyDrive, la nube de datos de Microsoft, haciendo hincapié en la idea de disponibilidad total de los mismos. El hecho de que el paquete ofimático más conocido y utilizado del mundo se haya pasado a la nube es un claro síntoma de que esto no es flor de un día, sino que la computación en la nube es la nueva forma de comprender y utilizar las aplicaciones y de almacenar nuestros datos. Beneficios de la nube. Los beneficios de este sistema son evidentes. Seguridad. Los datos y aplicaciones se almacenan en centros de datos con ambientes seguros. Esto significa que los datos están cifrados y asegurados. En la gran mayoría de los casos, por no decir en casi todos, los datos están mucho más seguros en los centros de datos que en el ordenador de su empresa o en su ordenador particular. Disponibilidad. Los datos están siempre disponibles gracias a la replicación de los mismos. Esto significa que sus datos y programas no se encuentran en un único ordenador, en un único centro de datos. Las empresas encargadas de almacenar esta información están permanentemente montando nuevos centros de datos, donde se almacenan los datos por duplicado, una y otra vez. De esta manera, aunque fallen 19 de 20 centros de datos, usted podrá seguir accediendo a sus datos con total tranquilidad. Y facilidad. El acceso a estos programas y datos se hace a través de una interfaz fácil y sencilla, por lo que no hace falta tener conocimientos técnicos para poder trabajar desde la nube, ni hace falta conocer más que los programas que se utilizan a diario. Por tanto, si se opta por los servicios en la nube, la gestión de la infraestructura informática dentro de una empresa pasa a convertirse en, primero, comprar los equipos o terminales que van a utilizar los trabajadores y, segundo, contratar los servicios en la nube que sean necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, correos corporativos, software ofimático, alojamiento web, compartición de archivos. No hace falta comprar y mantener o contratar un servidor. No es necesario contratar a nadie que te monte la infraestructura, salvo, claro está, que el tamaño de la empresa lo requiera. No hace falta comprar software, ni instalarlo, ni actualizarlo llegado el momento. Es evidente que al pasar a contratar los servicios en la nube se produce un ahorro importante en tiempo, porque ya no hace falta instalar, montar o actualizar nada, y más importante aún, en dinero, porque ya no hay que comprar programas, ni contratar servidores, ni montar redes, ni contratar a tanto personal informático. Características de la nube. Podríamos enumerar muchísimas ventajas asociadas al trabajo en la nube, pero hemos preferido resumir todas estas características en 7 conceptos. Escalable. Los servicios de nube para empresas llevan desarrollándose desde hace algunos años, por lo que ya existen multitud de alternativas en Internet que suplen tal o cual servicio que a usted, como empresario o autónomo, pueden hacerle falta. La mayoría de estos servicios tienen un coste por usuario al mes, a modo de alquiler, de manera que si solo necesita que 3 empleados utilicen 2 servicios de la nube en particular, pagará por esos servicios y para esos trabajadores, ni más ni menos. Si más adelante considera necesario que X trabajador utilice algún servicio determinado, lo agrega a su tarifa y a la inversa. Si considera que con 2 empleados es suficiente, pagará desde ese momento solo por los empleados que continúen utilizando los servicios. En definitiva, se paga por lo que se necesita y, en consecuencia, por lo que se utiliza. Instantánea. Si se contrata un nuevo servicio en la nube, se tiene ya. No hay que instalar nada, ni desconectar el servidor para actualizar el software. Podríamos decir que los programas que se ofrecen como servicios en la nube actúan, a modo de ejemplo, como una página web. Si se desea acceder a una página web, se teclea la dirección y el acceso es inmediato, ya que los datos de esa web se encuentran alojados en la nube. Con las aplicaciones y actualizaciones de software en la nube ocurre lo mismo. Desde el momento que se contratan hasta el momento en el que están disponibles y operativas, transcurre un tiempo infinitamente inferior que si decidimos instalar el mismo software en el equipo. Cierto es que hay que dedicar un tiempo a configurar o personalizar la nueva aplicación, pero en comparación con el método tradicional, el tiempo de puesta en marcha es insignificante. Adaptable. En casi todas las empresas hay más de un empleado, y estos empleados suelen tener tareas diversas, es decir, que no suelen realizar exactamente el mismo trabajo. Además,
Si la empresa empieza a tener un número determinado de trabajadores, es de sentido común el asignar distintos roles a los distintos trabajadores. Algunos tendrán más capacidad de decisión que otros, y unos pocos, a su vez, tendrán seguramente acceso a ciertos datos de la empresa que un empleado recién llegado no tiene. Con el software en la nube se puede asignar un rol o perfil para cada empleado, de manera que al acceder con sus cuentas y contraseñas tendrán acceso únicamente a lo que el administrador del servicio les permita. La idea del software en la nube es que sea tan sencillo de utilizar que cualquier empleado de la empresa pueda ser el administrador que gestiona los permisos, eliminando así el papel del informático con amplios conocimientos, que era, a fin de cuentas, el único que podía hacer y deshacer a su antojo en el servidor y ordenadores de la empresa. Disponible. Porque si los datos y aplicaciones están en la nube, estarán disponibles siempre, 365 días al año, 24 horas al día, y no solo desde su empresa, sino desde cualquier equipo conectado a la red, ya sea el portátil que utiliza en su casa, el tablet que se lleva cuando sale a trabajar fuera de la empresa o en el móvil que lleva con usted en todo momento. Se podría pensar que si el servidor en el que se encuentran los datos de nuestra empresa falla, no tendremos acceso a nuestros servicios y programas, pero nada más lejos de la realidad. Para solventar esta posibilidad existe la replicación, que ya comentamos en los apartados iniciales, y que consiste en la duplicación de los datos alojados en la nube en varios servidores o centros de datos al mismo tiempo, con la finalidad de que pase lo que pase, los datos estén siempre disponibles para el cliente que contrata los servicios. Económica. El uso de los servicios en la nube implica un ahorro evidente por no tener que adquirir licencias de software, ni equipos servidores, ni infraestructuras de redes internas, o incluso por no tener que contratar personal especializado en estas tareas. Pero además, el uso de la nube es más económico por la sencilla razón de que los ordenadores o equipos que se van a utilizar para trabajar en la nube no necesitan ser costosos equipos de alta gama, ni preparados para ejecutar exigentes aplicaciones. Basta con un equipo que pueda desenvolverse correctamente en Internet para aprovechar los servicios de la nube al 100%. Productiva. Hasta la aparición del trabajo en la nube, si un documento, hoja de cálculo o base de datos necesitaba ser supervisado, editado o simplemente visionado por varios empleados, había que establecer un ciclo en el que primero lo hacía uno, luego otro y por último el tercero. Con la compartición de datos en la nube surge por primera vez el concepto de trabajo en grupo en torno a los documentos, hojas de cálculo o bases de datos. Como los datos se encuentran alojados en la nube, cuando varios empleados acceden al archivo, están accediendo al mismo archivo, por lo que cada uno verá las modificaciones de los demás. En definitiva, el tiempo que se empleaba en elaborar un documento, ahora con el trabajo en la nube, se divide entre el número de personas que lo editan simultáneamente. Dentro del concepto de productividad, también cabe destacar la idea de que si en vez de utilizar varias aplicaciones a diario para realizar múltiples tareas, utilizamos solo una, el navegador, la posibilidad de perder tiempo debido al colapso de alguna de estas aplicaciones también se reduce, lo que se traduce todavía más en un mayor aprovechamiento del tiempo y, consecuentemente, una mayor productividad. Elástica. En todas las empresas suelen haber épocas de mayor o menor actividad, épocas navideñas, periodos de pago de impuestos, meses estivales. Todas las empresas tienen meses buenos y meses malos. Con la infraestructura de TI local, servidores, equipos, redes, hay que prever estas épocas de mayor actividad para asegurarnos de que nuestro servidor o servidores podrán soportar el alto flujo de datos a los que se van a ver sometidos, llegando incluso, si no se ha previsto el aumento de tránsito, a agotar el tope de transferencia que se tenga contratado con el proveedor de servicios, si es que el servidor está fuera de la empresa. Por el contrario, si tenemos contratado un servicio de software y datos en la nube, no hay que preocuparse por estos periodos de alta actividad. Nuestros datos se alojan en la nube en centros de datos con cientos de servidores que entran en funcionamiento cuando sea necesario, no teniendo que pagar más por este proceso extra. Es decir, al pagar la cuota mensual por un servicio determinado, se obtiene el beneficio de poder usar este servicio independientemente del volumen de datos que generemos. Todas estas características hacen que con el uso de las aplicaciones y servicios de la nube, la barrera que separa a las pymes y a las grandes empresas se difumine. Ya no hace falta un gran desembolso inicial en infraestructura para poder poner en marcha una empresa, ni por ser una pyme estamos limitados a servicios de segunda clase. Los servicios en la nube son los mismos para todos los usuarios, tanto si tu empresa tiene 5 empleados como si tiene 50.000. La única diferencia es que el que tiene 5 empleados pagará solo por esos 5, mientras que el que tiene 50.000, si quiere subirse a la nube y aprovechar todas estas ventajas, tendrá que pagar por sus 50.000 empleados.
Sin embargo, la propia filosofía del funcionamiento de la nube puede hacer ver ciertas características no tan positivas donde realmente no las hay. Los más reacios a los servicios en la nube esgrimen 3 argumentos en contra de esta nueva manera de comprender al software y el alojamiento de datos. Primero, al depositar tus datos en la nube se contrae una dependencia de los proveedores de servicios. Esto es, son ellos los que poseen nuestros datos. Si hemos utilizado los servicios de alojamiento en la nube de una empresa pequeña o no consolidada, podemos correr el riesgo de que esta empresa cierre por el motivo que sea, y todos recordamos el incidente de Mega Upload, y perdamos no solo los programas, sino también los datos. En la práctica, esto es casi imposible. Si utilizamos servicios de empresas consolidadas y líderes en el sector, como Microsoft, por poner un ejemplo, es bastante improbable que esto ocurra. Es más, SkyDrive, el servicio de alojamiento de datos de Microsoft, y siguiendo con el ejemplo, no solo almacena datos en la nube, sino en cualquier equipo que tengamos sincronizado con sus servidores, por lo que, ante una hecatombe que dejase Microsoft fuera de juego, no habríamos perdido absolutamente nada, ya que los datos siguen en nuestros discos duros. Es más, estadísticamente es más probable que se estropee un ordenador de nuestra empresa que se estropee un servidor en la nube, simple y llanamente porque delante del ordenador de la empresa hay un empleado que interactúa con el equipo, mientras que el servidor se encuentra en una sala preparada, aislada y asegurada. Segundo, la disponibilidad de las aplicaciones y los datos está ligada a la disponibilidad de Internet. Es decir, que si contratamos la gran mayoría de los servicios de nuestra empresa en la nube y sufrimos una caída de la red, nos veremos en la imposibilidad de hacer o recuperar nada. Este pensamiento también es bastante cuestionable. Como ya comentamos en el punto anterior, los datos siguen estando en nuestros discos duros y si utilizamos las aplicaciones de Office, por poner un ejemplo, podremos seguir trabajando con o sin Internet. Desde el momento que vuelva a Internet, los datos que hayamos modificado se sincronizarán con los que estaban en la nube y con el resto de equipos que estuviesen sincronizados. Cierto es que sin Internet no podremos gestionar usuarios ni modificar contenidos de nuestro sitio público, pero precisamente por estar en la nube podremos hacer esto mismo desde cualquier otro lugar que sí disponga de Internet. Y tercero, los datos importantes y trascendentes no están en la empresa. Vamos, que si hay algún dato sensible podría ser robado. Este argumento es propio de personas desinformadas. Cuando contratamos un servicio de datos y software en la nube para empresas, como lo es Office 365, por ejemplo, los datos que se envían y reciben están cifrados y no pueden ser leídos por terceras personas. Además, los centros de datos en los que se encuentran los programas que utilizamos y en donde almacenamos nuestros datos son recintos cerrados y asegurados, tanto física como digitalmente. Los ordenadores de nuestras oficinas son radicalmente más inseguros y propensos al robo de datos que cualquier servidor de cualquier centro de datos. Con todo esto, no queremos decir que no haya riesgos ni inconvenientes en adaptar la infraestructura de la empresa al cómputo en la nube, pero también es verdad que los riesgos son insignificantes si los comparamos con las ventajas y beneficios del cambio. Servicios de la nube. Aunque cada empresa suministradora de servicios en la nube pueda ofrecer unos u otros servicios, correo electrónico, alojamiento web, espacio para datos, pudiendo nosotros contratar solo aquellos que nos interesen, existen actualmente paquetes para empresas que aglutinan bajo una misma cuota múltiples servicios que cubren todos los ámbitos de las tareas relacionadas con un entorno laboral. Las más comunes son correo electrónico corporativo. No solo la creación de correos con el nombre de la empresa, sino la gestión de todas las cuentas de correo de su empresa en un solo lugar. Estos correos, al contrario que los que nos podemos crear gratuitamente, se encuentran en servidores dedicados, protegidos y con alta redundancia de datos, esto es, siempre disponibles sin problemas de velocidad ni de accesibilidad. Algunas empresas de servicios en la nube incluyen asistencia telefónica las 24 horas los 365 días, para cualquier incidencia, tanto para el correo como para el resto de servicios. Un ejemplo de estos correos es el nuevo correo de Microsoft, Outlook. Calendarios compartidos. Estos servicios de calendarios suelen venir integrados dentro de los servicios de correo electrónico, pero merecen una mención aparte. En una empresa donde varias personas se reparten las tareas de un mismo proyecto, es imprescindible concretar fechas, horas y lugares para poder poner en común el trabajo realizado. Con los calendarios compartidos, todos los trabajadores de la empresa pueden consultar o gestionar estos calendarios conjuntamente, lo que repercute en una mayor productividad. Servicios de comunicaciones. En toda empresa donde los trabajadores no se encuentran en el mismo sitio, surge la necesidad de contratar un servicio de comunicaciones.
Estos servicios nos brindan la posibilidad de poder entablar videoconferencias ya no solo entre los propios trabajadores, sino con los clientes, conferencias simultáneas con múltiples participantes, mensajería instantánea y compartición de archivos sin límite de tamaño instantáneamente son algunas de las características de estos servicios. Algunas de estas funciones ya se encuentran disponibles en el conocido Skype, pero se tornan insuficientes en un ámbito profesional. Paquetes ofimáticos. Estos programas son, sin duda, los que ocupan las primeras posiciones en cuanto a porcentaje de uso dentro de un entorno laboral. Desde hace tiempo tenemos la posibilidad de editar y gestionar documentos de texto, hojas de cálculo y demás tipos de archivos directamente desde el navegador. El hecho de incorporarlos a nuestro plan de servicios en la nube significa que además de poder utilizarlos online, vamos a poder utilizarlos sin estar conectados a la red. Esto es, que podremos trabajar con un paquete ofimático con todas las opciones posibles cuando estemos en el ordenador de la empresa, sin pagar por él más que una pequeña cuota, además de la posibilidad de poder gestionar esos archivos directamente desde el navegador de otro ordenador, tablet o móvil cuando no estemos en la oficina. Por mencionar alguno, podríamos nombrar a las Office Web Application, herramientas web que están relacionadas con el Office tradicional que usamos en nuestros trabajos. Almacenamiento. Uno de los servicios en la nube más extendidos dentro y fuera del ámbito empresarial es el alojamiento de datos. No ya la posibilidad de guardar los datos en servidores externos a nuestra empresa, sino la posibilidad de sincronizar el contenido de varios ordenadores en tiempo real. La idea es que si en una organización o empresa hay 6 o 6.000 ordenadores y un usuario de esa red modifica cualquier aspecto de cualquier archivo dentro de su ordenador, ese cambio se refleje también en los otros 6 o 6.000 ordenadores inmediatamente. Todas las compañías que ofrecen estos servicios dan de entrada y gratuitamente una cantidad mínima, mayor o menor, que nos permitirá empezar a trabajar. Pero si se desea mayor espacio de almacenamiento en la nube, habrá que pagar unas cuotas que serán, evidentemente, directamente proporcionales al espacio contratado. El servicio SkyDrive que comentábamos antes es un buen ejemplo de este tipo de servicio. Sitio web. Aparte del espacio en la nube para almacenar los datos con los que se trabajan a diario, es habitual el tener que pagar por el alojamiento web, es decir, el espacio en un servidor para alojar la página web de nuestra empresa. Es al contratar este espacio cuando generalmente se consiguen también los correos electrónicos corporativos que comentábamos antes. Si contratamos este elemento como servicio en la nube dentro de un paquete mayor, no solo no tendremos que pagar de más por ello, sino que además de la web corporativa, tendremos espacio para crear un punto de reunión o web intracorporativa. Esto es, un lugar donde los trabajadores con acceso puedan compartir archivos, agregar noticias, publicar resultados. Esta función aparentemente poco útil es de vital importancia cuando un trabajo es realizado por más de una persona o cuando hay trabajadores que no se encuentran dentro del recinto de la empresa. El futuro es la nube. Esto no es algo pasajero. Según un informe elaborado por Edge Strategies, el uso de servicios de pago en la nube por parte de pequeñas y medianas empresas se va a multiplicar por 3 de aquí a 3 años. Este estudio muestra que el 59% de las empresas que utilizan servicios en la nube ven un beneficio en productividad y que un 63% de las pymes esperan crecer en ventas gracias al uso de algún servicio en la nube, considerando un 36% que la información en la nube está tan segura como en sus propios sistemas. Aparte, según otro estudio realizado por Cisco, para el año 2015 el tráfico mundial de los centros de datos se cuadriplicará desde los 1,1 zettabytes de 2010 hasta los 4,8 zettabytes de 2015, o lo que es lo mismo, un 33% interanual. Sin embargo, el tráfico exclusivamente relacionado con la computación en la nube pasará en el mismo periodo de 130 exabytes contabilizados en 2010 hasta los 1,6 zettabytes previstos para 2015. Esto es 12 veces más, o lo que es lo mismo, un 66% interanual. Los servicios en la nube son el cambio de planteamiento en el mundo informático más importante desde la popularización de las unidades extraíbles. En aquel momento, el poder sacar los datos del ordenador y llevarlos dentro del bolsillo fue considerada una revolución. Sin embargo, la verdadera revolución es el no tener que sacar los datos del ordenador para poder llevártelos, porque los datos, si están en la nube, están en todas partes siempre que los necesites.